Mónica se formó como profesora e investigadora en el Instituto de Profesores Artigas y en las Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación en Uruguay, ¿no? Ha sido docente además en las dos instituciones. Es magíster en Historia Iberoamericana del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, donde estudió a través de una beca que consiguió de la Fundación Carolina. En 2010 publicó un libro, La inteligencia emocional histórica, y el libro que va a presentar es el segundo tomo de una saga que yo no sé cuántos tomos va a tener, ella nos lo aclarará, pero creo que está programado más o menos entre 15 o 18 tomos, nada más y nada menos, que tendrán como trasfondo indios, españoles y nuestroamericanos, ¿no? El libro que nos va a presentar hoy se titula así precisamente, Indios, españoles y nuestroamericanos, civilizaciones actuales y globalización, y la civilización indohispana, imagen y observación de sí misma. Y yo lo que quisiera hacer hincapié sobre Mónica es que me parece que es una de las mentes más clarividentes que tenemos dentro del mundo hispanista, con diferencia, y ella tiene una especial habilidad, y es interpretar la realidad, interpretar el pasado y la realidad presente, pero siempre a través de prismas que nos sorprenden, ¿no? Ella observa la realidad y ve cosas que el común de los mortales no ve. Pero además es que lo que ve no es que sea una alucinación, es que es cierto, ¿no? Pero tiene ese toque especial para descubrir lugares que normalmente, como digo antes, la gente normal no ve, ¿no? Entonces, bueno, para mí, para todos los que estamos aquí, es un enorme placer tenerla hoy con nosotros. Así que, Mónica, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación, Marcelino, y saludos a todos y muchas gracias por la invitación que me hace Héroes de Cavite. Yo le quería hacer una pregunta a Mónica para comenzar. Luego ella ya no hace falta preguntarle mucho porque hablará y se explicará perfectamente, ¿no? Pero yo te quería hacer una pregunta que está relacionada con lo que tú planteas en tu libro, ¿no? Tu libro tiene diferentes ejes, pero hay uno que a mí me llama mucho la atención, y es ese extravío que tú denuncias que tenemos, ¿no? Cuando mencionas la definición de anagnórisis, ¿no? Y entonces la pregunta que yo te hago es, mm, ¿qué circunstancias necesitamos superar para que nos volvamos a reencontrar? Porque realmente estamos perdidos, ¿no? El mundo hispano no se reconoce a sí mismo, que como tú bien denuncias, es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Entonces, yo te planteo, mm, ¿qué circunstancias tenemos que superar para que realmente volvamos a reconocernos mirándonos a la cara? Bueno, me gustó mucho esa definición de la Real Academia Española de anagnórisis como el reencuentro de dos personas o de dos grupos eh, que se separan, que se desconocen y que después se vuelven a encontrar. ¿Qué tenemos que superar? Bueno, estamos en el medio de una evolución histórica. Mi libro, el eje de mi libro es la construcción de una identidad, pero que tiene sus momentos y que es una construcción muy compleja, porque estamos hablando justamente la temática de esto que es una obra, que como tú decías, está planteada al final del libro, son 15 tomos por lo menos, pero después eso puede variar. Es una historia de la civilización, pero es una historia de la civilización con énfasis y mirando el problema de la historia de las civilizaciones desde un área cultural muy extensa, que es la nuestra, porque cuando decimos hispanidad, en realidad estamos hablando
no solamente de la península ibérica, de las Islas Canarias, estamos hablando de Hispanoamérica, pero también hay una Hispanoasia, y hay una Hispanoáfrica, y hay una Hispano-Oceanía, y hay una colonización de la Antártida. O sea, estamos hablando de un área cultural enorme, que abarca una gran parte del planeta Tierra, por la sencilla razón de que esos encuentros que ocurrieron a partir del siglo XVI representaban ya un 60% de los mares del mundo. Es decir, ibéricos hacen descubrimientos, lo que en la época se llamaba descubrimientos, y hoy serían encuentros entre civilizaciones, hoy en día llamaríamos globalización. Lo hacen con guías indígenas, o sea, los hacen al mismo tiempo varias civilizaciones, y por lo tanto el área cultural que se va conformando es un área cultural muy extensa. Entonces, y eso ocurre a partir de lo que son hace 500 años. Entonces, que pueda todo eso, que pueda eh, llegar a formar una síntesis, y que esa síntesis sea armoniosa, y que pueda reconocer una identidad, es un fenómeno muy complejo. Pero hay muchos elementos que pueden facilitar eso, que no los estamos aprovechando. Por eso la necesidad de una anagnórisis. Entonces, aprovechar los elementos históricos y culturales que ya nos vinculan. Eh, Participar o impulsar una corriente de opinión pública que favorezca esto. Impulsar a los gobiernos, y si no es posible a los gobiernos, a foros, para que hagan acuerdos que no serían una novedad tampoco, porque llevamos mucho tiempo con eso. Es decir, las primeras corrientes unionistas no son de ahora, son de mediados del siglo XIX por lo menos, y en realidad hay una propuesta que es del año 1820, es decir, cuando todavía no se habían formado repúblicas independientes, pero se veía que existía un proceso de disgregación. Un canciller de origen venezolano, Sea Díaz, plantea un proyecto de unión que se llama Pacto de Familia, y ese pacto de familia incorporaba no solamente el intercambio de académicos, sino formar una unión aduanera y una gran confederación. Es un proyecto muy de la época. Ahora, eso queda en el olvido. Y luego se retoma. Es como algo que vuelve a empezar. En el siglo XIX se retoma ese espíritu unionista, se plantean otros proyectos similares. El de Alberdi en 1844 dice lo mismo. La expresión hispanoamericanismo o pacto de familia la lanza Lucas Alamán, canciller mexicano, en 1826-1828. Quiere decir que tenemos una serie de antecedentes históricos que, si los aprovechamos, podemos formar opinión pública. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Hay corrientes de opinión que son impulsadas por poderes hegemónicos que, por un lado, son globales, por otro lado, son oligárquicos, y esos intereses tienen la misión de mantenernos en el estado en que nos encontramos. Y muchas veces la hegemonía cultural de esas oligarquías es tan fuerte que diferentes corrientes dentro del espectro político repitan lo mismo, que son los nacionalismos. Es decir, el nacionalismo en cada país es de centro, de derecha y de izquierda, y es del mismo discurso. Entonces, el hecho de estar en determinado lugar del espectro político no cambia nada. Pero hay que ver más allá de los nacionalismos, hay que tratar de entender lo que es un nacionalismo, y ver que un nacionalismo es una concepción del Estado en determinado momento de la evolución histórica. Entra en juego, por lo tanto, todo lo que es un proceso de construcción histórica, en lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, que es
lo que ocurre por debajo del oleaje, en el fondo marino, decía Unamuno, antes de que la escuela estructuralista francesa planteara el tiempo estructural, Unamuno estaba planteando el fondo de la historia, y lo que nosotros vemos es el oleaje, la superficie, pero el fondo de la historia, hay una sedimentación ahí que necesita su proceso. Entonces estamos frente a algo complicado, desafiante. Estamos frente a modelos de Estado. En este momento un modelo de Estado-nación que hace tiempo que está en crisis. Probablemente el Estado-nación en algún momento pasará a ser el bloque, y entonces ya no aparecerán constructores de naciones, como hubo en el siglo XIX, sino constructores de bloques. A eso nosotros lo tenemos que aprovechar. Entonces la respuesta es, se trata de un fenómeno tan complejo que no podríamos pedirle al problema una respuesta ahora mismo, pero sí nosotros podemos contribuir al desarrollo de algo que sabemos que sería no solamente la construcción de una potencia internacional con valores humanistas muy claros, sino unir a una gran parte de la humanidad que ahora está separada. Cuando decimos hispanidad, estamos hablando de un porcentaje enorme de la humanidad, que no nos conocemos de pronto entre nosotros, que países que tienen como lengua oficial el inglés, y no solamente Estados Unidos, sino Belice, algunas islas del Caribe, que son holandesas, pero que sin embargo la mayor parte de la población habla español, que no nos conocemos, representamos una gran humanidad en sí misma. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Seguir trabajando en ese sentido, pero pasar, esto es muy importante, pasar de lo declarativo, es decir, de lo que todo el tiempo estamos diciendo, bueno, tendríamos que unirnos, pasar de lo declarativo a la acción. Entonces acá viene algo más desafiante todavía. ¿Cuáles serían los pasos que habría que dar para pasar a esa acción? Bueno, hay que vincularse las asociaciones culturales que están en España, hay que vincularse las asociaciones y grupos y corrientes de opinión que hay en América, porque esa es la forma como se han hecho las cosas históricamente. Es decir, tenemos el camino despejado porque sabemos que otros hicieron las cosas de esa manera. Lo que no nos podemos plantear es que esta unidad de civilización sea una utopía. Eso no lo podemos plantear porque no es una utopía. Es una realidad que cada vez nos exige más su concreción. Entonces yo creo que hay que ponerle algo que siempre caracterizó a la civilización hispánica, que es la confianza en nosotros mismos y en algo trascendente, y la seguridad de que las cosas pueden ser no dentro de medio siglo, sino que pueden ser ahora mismo si las ponemos en marcha. Hay, independientemente de que estamos frente a poderes globales y a poderes hegemónicos, hay, sin embargo, una cantidad de corrientes políticas, sociales, económicas, que estarían dispuestas a apoyar esto. Y que además saben que en el fondo de su conciencia, justamente porque hay una tradición histórica, todo esto les resuena, les recuerda algo que en su momento conocieron, y que la crisis actual, que es una crisis de falta de fe y de desmoralización y de decepción, de incredulidad, ha hecho que se debilitara este sentimiento. Pero el sentimiento no está muerto. Entonces, en la medida que nosotros vamos impulsando con convicción esto de que hay que vincularse, unirse, presentar, por ejemplo, libros, difundir, etcétera, y crear corriente de opinión, y hacerlo con seguridad, certeza de que las cosas se pueden concretar ya, eh, y además que pertenecer a una civilización es sentirse civilización, inexorablemente va a cuajar eso que
Si no va más rápido, es porque tiene 500 años y otras civilizaciones tienen 5000. Aunque cada uno de los extremos que ha formado nuestra civilización, que es el hispano, el indoamericano y el africano, cada uno de esos extremos, por no decir Oceanía, cada uno de esos extremos tiene miles de años. Oceanía tiene 3000, que es la más joven. Y África, ya sabemos que ahí surgieron las antiguas civilizaciones. Pero en España hubo civilizaciones hace 7000 años, es una de las cunas de la agricultura, es uno de los descubrimientos que se ha hecho, y América también tiene civilizaciones que no se conocían, pero ahora están los restos arqueológicos de hace 3000 años. Cada una de esas culturas nuestra es de las más evolucionadas que hayan existido en el tiempo, pero la síntesis es reciente. Yo te quería hacer otra pregunta y me ha parecido fenomenal el comienzo que has tenido, la verdad. Para profundizar en algo que es fundamental en lo que acabas de decir, ¿no? Tú mencionas en tu libro, parafraseando, ¿no? a un antropólogo mexicano, hablas de la civilización negada, ¿no? Y de esta manera diciendo, la civilización hispana es una civilización negada, ¿no? Pero negada no solamente por el otro, sino negada por nosotros mismos, que eso encaja en la presentación que has hecho, en esta introducción, relacionada con la anagnórisis, ¿no? Yo creo que te animaría a que profundizases un poco sobre la enorme, hicieras hincapié, más que profundizar, la enorme necesidad de dar un paso hacia adelante. Es decir, en- hay que comenzar a entrar en el plano operativo que implique construir ese futuro que queremos, ¿no? Llevamos ya no demasiado tiempo, pero llevamos unos años y muchísimo esfuerzo. Yo creo que Cavite, sin duda, es la pionera o por lo menos la más importante en todo este esfuerzo, en la gran divulgación de lo que es nuestro pasado histórico, ¿no? Pero llega el momento de dar un paso hacia adelante y aparte de arreglar la fachada de los edificios antiguos, tenemos que empezar a hacer el urbanismo de la nueva ciudad que queremos construir. Me gustaría que hicieras hincapié en eso. Bueno, efectivamente es un concepto de Guillermo Bonfil Batalla, que él en principio lo aplica en el caso de México a las numerosas etnias que hay allí, y que se las olvida, que en definitiva son el campesino mexicano que últimamente ha emigrado a las ciudades y ha transformado las ciudades en megalópolis, pero que es más de una etnia. El nacionalismo mexicano está construido sobre la base de la etnia azteca, que después se transforma en mexica, pero no sobre las otras etnias. Él empieza hablando de eso, la invisibilización y la civilización negada del área mesoamericana, que está formada por otras 80 etnias. Y luego este concepto lo podemos aplicar perfectamente a la civilización hispánica, todo aquello que fue un aporte de la monarquía católica universal, que en principio tenía su sede en España, pero que abarcó el Sacro Imperio Romano Germánico en su momento, y por lo tanto no es de extrañar que abarcara algo tan extenso como las Indias, que eran consideradas, en el caso de Norteamérica y de Perú, como verdaderos imperios también. Todo eso es una construcción muy compleja, minuciosa, de gran relieve histórico y que, por ejemplo, no se estudia. Entonces, los 300 años que van de las civilizaciones prehispánicas a la independencia, esos 300 años son civilización negada, que es el momento en el cual se produce la síntesis, se forma ese mestizaje, el barroco, se desarrolla una cantidad de conocimientos científicos, de estándares estéticos, se mixtura la población. Esos 300 años son de civilización negada.
y luego en general todo lo que formaba parte de nuestra área cultural, porque no está suficientemente desarrollado ni en los programas, ni en los libros de historia, ni en los medios de comunicación, ni en la conversación. Nadie está haciendo manifestaciones por la unión de los países hermanos que forman una civilización. Por lo tanto, de pronto para una minoría de, entre comillas, expertos, está sobreentendido que tenemos una gran área cultural, riquísima en tradiciones, riquísima en historia, con avances de primera línea, pero para la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente, si uno le pregunta o le pide que señalen un mapa Hispanoamérica, no sabrían qué señalar, pero no porque piensen que el concepto no es el adecuado y que habría que usar Iberoamérica o Latinoamérica, no, porque Hispanoamérica no lo saben ubicar en el mapa porque no se sienten hispanoamericanos, que es lo más directo y lo más evidente que podríamos, que podríamos pensar. Que hay una comunidad que habla el mismo idioma, que el hecho de hablar un mismo idioma forme comunidad, eso tampoco lo han pensado. Entonces, una serie de cosas que podemos considerar que están sobreentendidas, que son evidentes, y como las damos por sobreentendidas, no se puede avanzar en eso. Entonces, hay que empezar a trabajar por lo obvio y por lo que no está sobreentendido. Y tendría que cambiar, que es algo muy difícil, porque ahí hay fuertes intereses en juego. Habría que cambiar, se podría cambiar desde un gobierno, pero para eso primero hay que formar a la opinión pública y a los cuadros políticos que tendrían que llegar a los cargos de ese gobierno, que cambiara las cosas. Se podría desde un gobierno cambiar los manuales, por ejemplo. Los manuales están destacados los grandes acontecimientos de otras civilizaciones, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que no es que no las tengamos en cuenta, pero está excluido todo lo nuestro hasta el punto de que no sabemos cuáles han sido los grandes inventos o las grandes obras de arte de nuestra civilización. Y cuando se estudia la historia del arte, no aparecen las grandes obras del barroco americano, la historia de la música, tampoco aparece eso. Toda la enorme riqueza de debate que se podría hacer con relación a ese punto no aparece. Entonces, una fuerte corriente de opinión pública que más allá de partidos políticos, esto es muy importante, porque esto tendría que ser una sumatoria de partidos políticos, de movimientos culturales, de grupos culturales, es decir, lo que se llama movimiento. Movimientos son partidos políticos, grupos culturales, grupos sociales, que llegara al gobierno, es decir, con representantes de cada uno de ellos, que se propusiera como objetivo cambiar los manuales y que ese cambio de manuales se hiciera a través de una gran discusión, un gran debate. Entonces, eso, por ejemplo, podría impactar en la opinión pública. Que ese mismo gobierno organizara un gran debate, llevándolo, por supuesto, no quedándose en el debate, sino concretándolo en la revisión de tratados que ya existen entre los países, pero los que pudieran ir más allá, porque en las cumbres las reuniones siempre terminan en cuestiones muy generales. Por ejemplo, protejamos el medio ambiente, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero protejamos el medio ambiente no es una iniciativa concreta para sacar adelante. Entonces, lo que tendría que ser no solamente motivo de debate con participación, no solamente de una cumbre, sino participación desde abajo, es el tema de las infraestructuras, los ferrocarriles, los puertos, antes de que ese proyecto lo terminen armando, como lo están armando los chinos
Es decir, en este momento son los chinos los que tienen un proyecto de infraestructura hispanoamericana, iberoamericana, y nosotros no lo tenemos. Y no solamente tienen el proyecto, sino que están poniendo los capitales para eso. No hay capitales en esta región, es una falsedad, pero los capitales muchas veces se fugan a los paraísos fiscales del Caribe, o los capitales se gastan en cosas que no son inversión, y por lo tanto, y sobre todo, no hay una serie de estudios para sumar capitales. Es decir, para crear empresas de distinto origen y que permitan sumar esos capitales. Y por lo tanto que la inversión en infraestructura saliera de capitales endógenos y no que vengan del exterior. Hay una concreción de un banco hispanoamericano, un banco iberoamericano. No tenemos banco propio y no tenemos moneda propia. Sin embargo, esa idea de tener un banco propio hispanoamericano está planteada desde el año 1900. Lo mismo que desde el año 1900 y antes está planteado crear una zona comercial con un arancel común. De pronto ya hay propuestas que simplemente tendríamos que reestudiarlas, adecuándolas a nuestro presente, porque un elemento fundamental es la adecuación al presente de lo que son proyectos que ya en su momento existían, pero que se los terminaron quedando otros, como el caso del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es un proyecto que ya estaba pensado en el siglo XVI, después en el siglo XIX se lo termina quedando franceses y norteamericanos, y ahora es sobre todo Estados Unidos y China los que usan el Canal de Panamá, y en última instancia los países hispanoamericanos. El caso de la Antártida, las Islas Malvinas, el paso interoceánico del Estrecho de Magallanes, eso está peligrando de que pase a manos extranjeras. El río Paraná, que es una arteria muy importante para el comercio local. Entonces, realmente, por un lado, tendríamos que tratar de evitar que intereses extranjeros vayan avanzando en la región, porque al no tener proyecto, otros nos van creando el proyecto. Al no tener logística y no tener capitales, y al mismo tiempo tener necesidades por el endeudamiento que ya se generó a principios del siglo XIX, otros van definiendo nuestro proyecto. Entonces hay que revertir eso, y revertir eso ya es empezar a pasar a lo concreto, pero trascendiendo el espectro ideológico, es decir, planteándolo de tal manera que no sea como es una necesidad propia, ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda, ni sumándonos a factores externos o a grupos, fundaciones y ONG que financian determinadas corrientes. Eso hay que tenerlo claro, y por eso el enfoque de lo hispánico tiene que ser un enfoque desde la civilización y no desde ciertos sectores de interés, porque si no terminamos en que nuestro proyecto es diseñado por otros, es financiado por otros y va a ser aprovechado por otros. Y nosotros vamos a ser la tierra de reparto, el patio trasero del siguiente, y el botín a disputar. Pues tienes muchísima razón. Y además una cosa que se aprecia, y lo has señalado ahora, es que si no hacemos la reivindicación de la hispanidad desde un punto de vista civilizatorio, corremos el riesgo que no nos pongamos nunca de acuerdo por el fundamentalismo ideológico. Es decir, que cada uno entienda que la hispanidad tiene que
construirse a partir de su ideología. Y entonces la otra ideología queda excluida. Y no nos damos cuenta que es que tanto la ideología A como la ideología B son ideologías externas en las que en ningún momento a lo largo de nuestra historia hemos encajado, ninguna de ellas no hemos encajado, y sin embargo hemos olvidado, digamos, el legado histórico que construyeron los que nos precedieron, ¿no? Y es es muy importante tener claro que el paraguas que nos une es civilizatorio y que no podemos andar excluyendo en función de planteamientos ideológicos. Ahí hay que ser muy generoso, pero también hay que ser muy práctico, muy pragmático. No tiene ningún sentido construir nada si lo queremos construir sobre cimientos que han creado justo los demás, los que no quieren que nosotros nos construyamos, ¿no? Nos reconstruyamos, ¿no? Has mencionado por encima, aunque no has dicho a qué te referías, creo que sería interesante que contaras a toda la audiencia algo de lo que tú has hablado, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces y también lo planteas en el libro, que es el Congreso Económico Social del año 1900, planteado por la Unión Iberoamericana, ¿no? Que es un precedente interesantísimo que desafortunadamente, bueno, quedó en agua de borrajas, pues por los problemas de siempre, ¿no? Si te parece, detállalo un poquito más ese gran impulso que se quiso dar a través de ese congreso. Bueno, estamos en el año 1898, parece que todo es un desastre, y sin embargo, 2 años después, la Unión Ibero-Americana, que ya se había formado en 1885 como parte de estas corrientes unionistas a las cuales nos referíamos, es capaz de organizar un congreso en Madrid. Hay que tener presente también que el cuarto centenario, 1892, fue muy concurrido también. Y que eso estaba marcando algo que es muy importante, la identidad como elemento defensivo frente al avance de poderes hegemónicos extracivilizatorios, y que se tenía conciencia de eso. Entonces, en ese contexto, en el año 1900 se reúne en Madrid un congreso que llama mucho la atención que se llamara económico-social, porque significa que no pensaba el Congreso quedarse en lo literario, lingüístico y cultural, como muchas veces se apunta, sino que efectivamente pensaba pasar a la acción. Concurren unos 15 países, en ese momento hay que pensar que en 1900 no existía Panamá, por lo tanto el que va es representante de Colombia, no van todos los países, pero bueno, llega a reunir 15 países y se presentan una serie de memorias y de informes muy extensos que se encuentran en internet. Si uno los busca, aparecen en internet. Lo que pasa que la referencia a este evento histórico no es algo conocido, pero sí, si uno busca, están digitalizados los documentos, y que lo presentan personalidades de primera línea de España y de los países americanos. Por ejemplo, Rafael Altamira plantea un proyecto de integración educativa, es decir, con planes y programas que sean de validación recíproca, que permitan a estudiantes de América seguir cursando en España, o de España cursar en América. Aparece también el proyecto de doble ciudadanía, es decir, la posibilidad de tener la ciudadanía española y la ciudadanía de otro país hispanoamericano, o tener la ciudadanía de 2 países hispanoamericanos. Aparece el proyecto de tener un banco común. Aparece el proyecto de formar una zona comercial con un arancel común de todos los países iberoamericanos, porque también estaba presente Brasil, estaba presente Portugal. Una región con un arancel común, que realmente en el año 1900 todavía
estábamos en condiciones de relanzarnos como una potencia mundial. Por más que en 1898 era trágico lo que había ocurrido, pero todavía no se había producido el deterioro geopolítico que ocurre en el mundo con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eso sí nos debilita porque ahí se produce el ascenso de otro tipo de potencias, las potencias vencedoras, que son las que terminan fijando el tipo de moneda, es decir, el dólar como moneda internacional, y en general terminan remodelando toda la economía mundial y crean los organismos internacionales eh, este, que hacen préstamos a nuestros países y además crean la CEPAL, que es el organismo que le indica a los países hispanoamericanos las políticas económicas que tienen que seguir. Todo eso no estaba presente en el año 1900. Por lo tanto, ese congreso era como un gran organismo internacional, como lo que después vendría a ser la CEPAL, que es la que actualmente nos indica la línea económica que tiene que aplicar cada país, y si no, no hay préstamos, y los países nuestros viven de los préstamos cuando podrían quizá pagar sus deudas si actuaran en conjunto, sumando sus recursos, porque las deudas deberían poder pagarse con los recursos, que es lo que el Estado tiene, pero si los recursos son extranjerizados, entonces ya no están disponibles. Simplemente el Estado tiene algún margen de ganancia sobre los recursos que van apareciendo y que son enormes. Han aparecido ahora en la frontera entre Argentina y Chile las reservas minerales más grandes del planeta. Bolivia ya de por sí las tiene, todo tipo de minerales. Los países del Cono Sur son productores de alimentos y cada uno produce 10 veces lo que es su población, pero sin embargo esa población no la tiene. Entonces, todo eso fue discutido y planteado en este congreso del año 1900, que luego, con la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, que es muy importante, porque la crisis del 29 hace que los países productores de materias primas entren en un proceso de pérdida de ganancias en la medida que los precios de las materias primas se deterioran. Eso no ocurría antes. En el año 1900 las materias primas se vendían a muy buenos precios en el mercado internacional, porque los países anglosajones estaban en pleno proceso de revolución industrial y por lo tanto necesitaban esas materias primas. Y había mejor complementación económica entre España y los países hispanoamericanos. Había, por ejemplo, una gran migración de España a los países hispanoamericanos que reforzaba los lazos, y por otro lado había un volcarse a la cultura española. Es decir, el mundo en 1900 era muy hispanista, eso ha tenido ciclos, no es que siempre haya habido una leyenda negra, sino que eso ha tenido ciclos en función de las coyunturas internacionales. Y había muchos capitales españoles que se establecían en Hispanoamérica. El año 1900 está dentro de un contexto que es de libre circulación de las personas, es decir, de los migrantes, es de libre circulación de los capitales y es de libre circulación de las mercancías. ¿Por qué? Porque todavía no se había producido la crisis internacional de 1929, que es la que obliga a los países a volverse proteccionistas, y sobre todo los países anglosajones. De tal manera que se hace más difícil intercambiar mercancías, los países tienden a cerrar sus fronteras y a subir los aranceles de su producción. Pero antes del año 1930, la circulación de capitales, de personas y de mercancías era algo mucho más natural. Era un liberalismo que funcionaba en la práctica, que no era un discurso. Y en ese contexto, por lo tanto, aunque no se haya
de facto establecido esta unión aduanera en la cual se pensó, sí había facilidades para concretar algunos aspectos de la misma. Desde el punto de vista formal, no se hizo, pero desde el punto de vista de las tendencias complementarias que existían entre la península ibérica y los países iberoamericanos, sí se hizo hasta los años 1930. Y después en los años 1930 lo que hay es un florecimiento o un reflorecimiento de los nacionalismos. Los nacionalismos van de la mano de los proteccionismos y eso vuelve a separar a los países iberoamericanos. Hasta que en los años 1960, otra vez estamos frente a una nueva crisis que arranca en 1955. Es decir, después que Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa se recomponen, entonces ya no nos necesitan. Por lo tanto, a partir de 1955 y sobre todo porque no se hicieron las inversiones que habría que habido hacer, empieza la crisis de los años 60, que además está muy influida por algo que fue tremendo para nosotros, que es la Guerra Fría. Entonces la Guerra Fría, como tú decías, nos divide ideológicamente, pero hasta el punto de llevarnos a la violencia física. Y algo que es importante resaltar, que tú decías también al principio, ya engancho una cosa con la otra, es que nos fuimos olvidando del tipo de pensamiento que aparecía en el Congreso de 1900. Es decir, hasta el año 1960 hubo estudios muy importantes, algunos revisionistas, otros más clásicos, pero sobre la monarquía católica universal, de los Trastámara, de los Habsburgo, de los Borbones, y de la manera incluso como se habían organizado los países hispanoamericanos, muy detallados y, muy útiles desde el punto de vista de la construcción de nuestra identidad. Ya cuando entramos en la Guerra Fría, y además también no solamente influido por las ideologías, sino por determinadas corrientes como fueron el estructuralismo. El estructuralismo planteaba los lazos de dependencia entre países y el estructuralismo además sostenía que los creadores de esos lazos de dependencia habían sido España y Portugal. Y por otro lado, otra corriente que es el desarrollismo, que plantea que hay una vía al desarrollo, que es la que han seguido los países anglosajones, y que nuestro problema es que no seguimos la misma vía al desarrollo, y nos ubica como subdesarrollados, sin tener en cuenta que hay índices en los cuales sí estamos más desarrollados, depende cómo se mire, pero ahí empezamos a perder la seguridad en nosotros mismos. Por lo tanto, los años 60 una época compleja por ese motivo. Los años 70 ya son de violencia política. Y de todo eso se empieza a salir en los años 80 y 90, pero las cosas ya no vuelven a ser las mismas. Entonces, tenemos que tener claro no solamente lo que ocurrió hace unos siglos, sino también la historia reciente para poder captar qué es lo que tendríamos, como decías al principio, lo que tendríamos que superar. Pero también captar que esas ideologías se desarrollaron de determinado clima. Y una cosa que tienen de interesante esas ideologías también es que en realidad funcionaban porque encontraban resonancias en esta forma hispánica de pensar. Es decir, más allá de que se olvidara, más allá de que nos viniera como una amnesia de cuáles son nuestras ideas y pensamientos, como una persona que de pronto pierde la memoria, sin embargo, una persona que pierde la memoria y empieza a tener experiencias nuevas, va a redescubrir en lo nuevo que está experimentando algo que reconoce como que ya lo sabía antes. Va a empezar a tener reminiscencias. Esto nuevo yo ya lo vi antes. Entonces, las ideologías, una de las razones por las cuales
se extendieron y se extienden, es porque más allá de que este pensamiento es negado, ahí tenemos lo de la civilización negada también, este pensamiento hispánico es negado, hay una amnesia por todas esas circunstancias, pero las ideologías también encuentran resonancias en ese pensamiento hispánico, pero no lo saben, no saben que eso que los motiva tanto en realidad es pensamiento hispánico, y compran el paquete entero de la ideología. El paquete entero de la ideología, como puede ser la soviética, como puede ser la norteamericana, como puede ser la china, compran el paquete entero. Y lo que no se dan cuenta es que en ese paquete entero, en realidad, lo que están reconociendo son resonancias de algo que saben, pero que está adormecido, que está olvidado y que está en el subconsciente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sacar eso que está olvidado, tenemos que sacarlo a la luz, un poco como la mayéutica de Sócrates, ¿verdad? Tenemos que sacar a la luz algo que en su momento se supo y luego se olvidó. Por lo tanto, este tipo de enfoques unionistas puede llegar a encontrar mucha resonancia en distintos actores del espectro político. No importa si estamos hablando del centro, de la izquierda o de la derecha, porque lo que estamos planteando, si lo planteamos tal cual es, tal cual la historia lo hizo, va a resultarle transversal a personas de diferentes sectores sociales, diferentes sectores políticos. Si lo logramos, estamos creando una gran corriente de opinión y esa gran corriente de opinión puede llegar a ser una mayoría eh, que impulse un tipo de gobierno con una política de Estado. Política de Estado es que lo que haga un gobierno, el gobierno siguiente lo continúe. No que lo que haga un gobierno, el siguiente gobierno diga que es herencia maldita y que hay que destruirlo. Porque resulta que es el partido adversario. No. Un gobierno que continúe lo del gobierno anterior, que sea representativo de lo que somos, no de lo que son otros afuera. Eso yo creo que es algo práctico que se puede hacer y que creo que está en marcha. La verdad que da gusto escucharte, Mónica. Y yo eh, quiero aprovechar ahora también para promocionar tu libro, honestamente, porque hay que promocionar tu libro, porque es muy importante leer tu obra, porque como yo comenzaba al principio, el enfoque que tú haces de los acontecimientos es un enfoque, digamos, que observa la realidad y observa el pasado y proyecta el futuro desde prismas que normalmente no se hacen, ¿no? Y entonces es muy importante, es tremendamente importante para que se nos abra también un poco la mente, ¿no? En- es extraordinario descubrir que no siempre estuvimos a la gresca, porque daría la sensación de que una vez que se produjo la fragmentación de aquella enorme unidad política, estuvimos de espaldas siempre y a la gresca, y no es verdad como tú acabas de mencionar, ¿no? Eh, Quizá un ejemplo paradigmático, aunque luego hubiera más, pues sea ese famoso congreso del año 1900, ¿no? Que honestamente cuando uno ve además que una persona tan notable como Rafael Altamira, que desafortunadamente está sumido en el olvido de una manera totalmente injusta, se involucró y cómo se involucró y hasta qué punto se detalló, se bajó al detalle, ¿no? Casi casi en un plan de acción, ¿no? En ese congreso nos damos cuenta que no estábamos a la gresca, ¿no? Y luego a lo largo del siglo XX, hasta prácticamente la mitad del siglo XX, hubo muchísimas iniciativas de colaboración buscando reunificación, ¿no? Entonces yo lo que quiero en este caso es animar a que lean tu libro, a que lean tu libro porque
tu libro no es un libro histórico al uso normal que estamos acostumbrados cuando se reivindica la hispanidad. Es un libro que ha encontrado vetas bueno, que normalmente no se abordan, ¿no? Por eso es muy importante leerlo. Es muy importante leerlo. O sea, no se trata de hacer promoción por hacer, ¿no? Es que da un enfoque muy novedoso, pero al mismo tiempo absolutamente necesario, ¿no? Yo no sé el tiempo que habrá para esta conexión. Ángel nos dirá. De todas maneras, yo creo que sería interesante que como, no sé si como colofón, pero por lo menos como eh, para hacer una especie de síntesis, mm, nos dijeras a la gente que en este momento somos la sociedad civil que como podemos humildemente tratamos de presionar hacia arriba para que el hispanismo fructifique. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dirías a todos nosotros y a ti misma, evidentemente, que somos parte de ello? Y a los que forman parte de las élites, por no decir otra cosa, eh, que abandonen un poco la mezquindad en la que están metidos, que pareciera que en vez de ser élites del mundo hispano, son élites que trabajan para otras civilizaciones, ¿no? Entonces yo te pediría un mensaje para los dos cuerpos. El cuerpo de la élite, que está muy despistado por ahí, que no sabe a quién sirve, y el cuerpo para esta parte de la sociedad civil que tratamos de hacer lo mejor posible para impulsar el hispanismo. Bueno, el libro fue editado por una editorial de Málaga, España. Este segundo tomo, el anterior fue editado en Lima por la editorial Igneo. Es un poco, yo lo hice a propósito para poder recorrer diferentes espacios hispanos, así que me parecía que una autora uruguaya editando en Lima el primer tomo de una obra que siempre se llama Indios, Españoles y Nuestroamericanos, pero va cambiando, cada tomo aborda un enfoque distinto, que lo editara en Lima, no a Montevideo, que había editado la obra anterior que se mencionó, y luego pudiera editarlo en Málaga, en España, por esta editorial Última Línea, que estaba tratando de abrirse paso en el mercado uruguayo, porque hablando justamente lo que me plantea Marcelino, eh, hay grupos empresariales que son eh, que van generando una corriente de opinión pública que después es difícil de cambiar por la sencilla razón de que hay determinados libros que no los traen. ¿Sí? Esto que varias veces se ha quejado Marcelo Ullo, bueno, pero es generalizado. Es decir, los temas que son iberoamericanos y que sería muy interesante que se trajera, está el libro Iberofonía y Geopolítica de la Iberofonía de Durantes Prado, de Santiago Mesilla, y más. Esos libros no se traen porque no se traen de determinadas editoriales. Y eso es un elemento de poder circular, porque entonces yo, empresario, no traigo determinados libros. La gente no los lee y no hay opinión pública. Bueno, ahí yo tengo unas élites que están manipulando determinadas cosas. Y que uno, en la medida que empieza a tener experiencia, empieza a darse cuenta de eso. Entonces, el mensaje para esas élites y otras élites más fuertes todavía, porque tienen la concentración del poder económico, cultural y político, es que, que miren para quién están trabajando. Es decir, no están trabajando para intereses nacionales ni históricos, pero bueno, están trabajando para su comodidad y para hacer ganancias. Una cosa que diferencia a un verdadero proyecto nacional de un proyecto que no es nacional, que es un artificio
de nación, que es una invención de nación, una nación como artefacto para otra cosa, es que en el proyecto auténticamente nacional hay un grupo social que lo dirige y que tiene interés en construir un desarrollo, un proyecto nacional. En el caso, cuando estamos hablando de verdadera nación, tenemos generalmente algún grupo que puede ser, por ejemplo, una burguesía, que está interesado en construir un proyecto nacional, que se plantea un horizonte. Cuando lo que tenemos son oligarquías fabricando estados, no hay proyecto nacional. Entonces esas oligarquías se van a conformar con hacer ganancias. Por eso las oligarquías iberoamericanas se dedican a exportar. Y en la medida que tengan beneficio de esa exportación, no le interesa que haya un desarrollo industrial, porque no tienen proyecto nacional. Entonces, a esas oligarquías hay que hablarles poniendo en claro qué es lo que están haciendo. Ahí habría que de esos grupos habría que empujar a algunos integrantes hacia otro lado. Tienen los capitales, concentran la política, concentran la cultura. Lo que se puede hacer es empujar a uno de esos integrantes para otro lado. En cuanto a la mayoría de la opinión pública, que está bajo la influencia hegemónica de esos grupos que no tienen interés en construir naciones, sino algo que parezca naciones, hay que trabajar mucho, porque hay que trabajar mucho desde el punto de vista de la historia como pasado, pero de la historia como presente, porque las acciones que nos están desnaturalizando están ocurriendo ahora y a una velocidad cada vez mayor. La posibilidad que podían tener unos colonizadores ingleses, franceses y holandeses en el siglo XVI está absolutamente superada por la tecnología, la infraestructura, la capacidad de captar a las élites oligárquicas que no tienen proyecto nacional. Y en la medida que no tienen proyecto nacional es muy fácil doblegarlas. Y además son élites oligárquicas que en realidad se han fusionado con esos otros intereses externos. O sea que ya no estamos hablando de una élite oligárquica, estamos hablando de una especie de simbiosis, de unos siameses, la élite oligárquica y una élite foránea, pero las dos fusionadas. Bueno, todo eso hay que desenmascararlo. La opción que yo veo hacia los dos es trabajar en el sentido de hacer ver, de desenmascarar determinadas cosas que están pasando ahora. Pero por otro lado tenemos que saber que determinados grupos no les interesa ver nada. O sea, son intereses ciegos, porque su proyecto es otro. Entonces, si el proyecto no es el desarrollo nacional, si el proyecto es fusionarse como un siamés con un interés global, no van a cambiar. Y nosotros tendremos que apoyar a grupos que sí estén interesados en un desarrollo nacional, que tendría que ser algún tipo de empresariado, un tipo de empresariado con interés en el desarrollo industrial, que existe, pero que no tiene tanto poder como el otro. Y ante la carencia de un verdadero poder hegemónico que quiera impulsar el desarrollo natural, el desarrollo nacional, y la debilidad de los empresarios que sí quisieran apoyar ese proyecto de desarrollo nacional, lo que puede apoyarlos, el sector que puede apoyarlos, es
justamente una opinión pública bien informada, una corriente de opinión fuerte, que pueda acompañarlos. Porque si hay un sector empresarial que quiere impulsar un desarrollo nacional, pero queda aislado, y encima muchas veces dentro del sector popular hay quien los debilita, entonces no van a poder llevar adelante ese proyecto. Pero si tenemos claro eh, que se puede trabajar sobre esa opinión pública que va a reconocer en el discurso hispano, en el pensamiento hispano, algo que ya conoce. ¿Quién no ha oído hablar o no conoce lo que es el bien común? La justicia social derivada de aquel pensamiento que ya existía en la Edad Media, de lo que era la justicia distributiva. ¿Quién no ha oído hablar de comunidad? Es decir, todo eso está presente en la opinión pública, que puede estar dividida ideológicamente, pero que uno puede hacer el esfuerzo de la reminiscencia. Y entonces, si ese sector empresarial con vocación de desarrollo nacional se siente apoyado por un sector de opinión pública fuerte en este sentido y viceversa, este sector de opinión pública apoyado en ese sector empresarial. Entonces, y ambos con un proyecto de desarrollo nacional. Entonces, ahí empiezan a cambiar las cosas, pero ojo, porque tiene que ser en muchos países al mismo tiempo. Una de las dificultades que tenemos es que justamente no somos un solo país desde el punto de vista político. Entonces, tiene que ser en varios países al mismo tiempo. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que tiene que ser como un sedimento, algo que se va depositando hasta fortalecerse, no un impulso que después pasa, no un arranque, sino algo que se va construyendo paso a paso, hasta que inevitablemente ahí haya un edificio. Y entonces, y además en conjunto, hay muchas formas de hacer cosas. Existen, por ejemplo, las ciudades hermanas, las ciudades binacionales. Ahí tenemos la posibilidad de que una ciudad se convierta en dos ciudades. En Uruguay existe eso, por ejemplo, en la frontera, que no es pérdida de soberanía, sino que se fusionan dos países a través de una ciudad. Montevideo y Buenos Aires también funcionan como ciudades hermanas. A aprovechar todos los espacios y además, bueno, esos proyectos los va impulsando ¿quién? Los va impulsando estos sectores que estamos diciendo. Aprovechar todos los espacios. Y si en España hay un unionismo, porque el hispanismo es un unionismo, si en España hay un unionismo importante formado por el hispanismo y el iberismo y el hispanoamericanismo, España para nosotros es muy importante. España es no solamente el origen y el núcleo de nuestra civilización, es la puerta de entrada a Europa y África. Mirado desde Hispanoamérica es una posición estratégica como se la podría mirar desde cualquier otro lugar, pero es muy importante que existan corrientes unionistas en España para que España deje de estar aislada y España se integre en una unidad mayor que algunos ya a principios del siglo XIX llamaban el pacto de familia, que no funcionó porque Fernando VII no lo apoyó y porque las Cortes tampoco lo apoyaron. Las Cortes pensaban que, bueno, que se iba a dar solo y después las Cortes, porque está en la Constitución de Cádiz, pero pensaban que se iba a dar solo y bueno, después la evolución histórica hizo que la cosa fuera para otro lado. Pero este proyecto de Sea Díaz del año 1820, hay que pensar que la doctrina Monroe va a ser enunciada justamente
en el mismo año, es decir, en 1822. El hispanismo nace junto con el panamericanismo y luego hay como dice en España, un pulso, nosotros decimos una pulseada, entre ambas cosas, donde nosotros perdemos tiempo en varios congresos y guerras internas que nos debilitaron, mientras Estados Unidos no solamente se unía, sino que se expandía y ocupaba territorio hispanoamericano. Entonces, si en España hay una conciencia unionista, hispanista o iberista, a mí me parece que es uno de los grandes regalos que nosotros tendríamos. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que España quiera ser un país aislado, o que quiera formar parte de Europa y se olvide de Hispanoamérica, o que centre sus intereses en África, pero mal hecho, y también se olvide de su pasado común y de su relación de hermandad con Hispanoamérica y la que tiene de verdad con África. No sé, Ángel, si sería conveniente pasar a un turno de preguntas, porque creo que la exposición de Mónica da para hacer unas cuantas preguntas interesantes. Yo, por mi parte, lo que propongo, que se abra un turno de preguntas entre los asistentes. Perfecto, claro, de eso se trata. O sea, es que como no te hemos dicho nada porque has conducido también la entrevista, pero sí, ya toca de que los compañeros que siempre participan a la finalización, pues quien levante la mano, quien pida paso, pues que haga alguna pregunta, porque la verdad es que el tema es muy apasionante, ¿no? El de las élites, el de la hispanidad, cómo encaja todo, ¿no? Cómo lo llevamos todo por el buen camino y la estrategia a seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues si algún compañero quiere participar, bueno, que levante la mano. Mira, pues Alex. Muchísimas gracias, mi estimado. Hola, ¿cómo están a todos? Aquí Alejandro Lotena desde México. Excelente ponencia de la doctora Mónica, ya había escuchado de ella, es muy buena, la verdad. Y pues bueno, precisamente, ahí sí que relacionado a esto, mi pregunta va dirigida a ¿qué tanto también tiene que ver que se vaya dando esta unión y eh, pues digamos, este desarrollo con tener bien claro y definido una política exterior? Porque a mí me surge mucho esa duda, ¿no? ¿Qué tanto no se da nuestra unión por la falta de definición en cuanto a quiénes son los otros, ¿no? Y a partir de ahí, pues se podría dar todo lo demás, ¿no? Esa es básicamente mi pregunta. Bueno, muchas gracias, Alex. Efectivamente, una de las cosas fundamentales, además de tener una política de Estado hacia lo interno, es tener una política de Estado exterior. Nosotros una de las grandes carencias que tenemos es que buscamos, por ejemplo, mercados en todo el mundo. El caso de Uruguay, país de 3.400.000, entre comillas, ha conquistado 140 mercados, por lo menos esa es la última cifra, pero cuando analizamos el flujo comercial, el 85% de ese flujo comercial es hacia mercados externos a nuestra área cultural. Y dentro de nuestra área cultural, un 15%. Entonces, en los hechos, no estamos formando parte, salvo por la lengua, tradiciones comunes, pero no estamos formando parte de una unidad. Esa unidad tendría que ser material también,
porque si solamente es declarativa y espiritual, pero no tiene una base material, si la base material nos está llevando a otra cosa, siempre vamos a mirar hacia afuera. Nuestros países prefieren comerciar con China, con Rusia, con Estados Unidos, antes que comerciar entre ellos. Hay países como Chile también que están más orientados hacia el Pacífico y forman alianzas incluso con países del Pacífico, pero no, no con toda la región. Y tenemos la suerte de ser una región que está orientada al Pacífico, al Atlántico, que tiene mares por los 4 costados y que tiene que aprovechar eso. Entonces, la política exterior como política comercial, pero no solamente, porque uno de los problemas que hay es que la política exterior tiende a ser economicista. Es decir, buscamos, por lo que ya habíamos comentado, las oligarquías se conforman con tener una ganancia, así que no tienen proyecto nacional y no tienen proyecto de bloque. Entonces, las oligarquías tienen intereses que son economicistas. ¿Y qué ocurre cuando se forman bloques? Que lo que interesa es exportar. Y hasta tal punto lo que interesa es exportar que no termina de consolidarse el bloque, porque donde un país encuentra que puede comerciar con otro por fuera, se va del bloque. O por lo menos pide que el bloque se flexibilice. Y es, por ejemplo, el caso de Uruguay dentro del Mercosur. Uruguay tiene la suerte de estar dentro del Mercosur. ¿Por qué tiene la suerte? Porque Brasil y Argentina son países muy proteccionistas. Entonces, Uruguay no tiene que pagar los aranceles que pagarían otros por estar dentro del Mercosur. Sin embargo, Uruguay siempre está tratando de salirse del Mercosur para comerciar con China. Y ahí vemos cómo los intereses de las oligarquías son economicistas solamente. Entonces, si podemos beneficiarnos de que Brasil y Argentina nos cobren aranceles bajos, está bárbaro, pero después queremos comerciar con otros por fuera del bloque. ¿Qué está faltando para que el Mercosur se consolide? Una visión distinta, desde el punto de vista de lo comercial y desde el punto de vista de lo cultural. Los bloques tienen que servir también para crear identidades de bloques culturales y no solamente económicas, porque entonces el proyecto de Unión Iberoamericana no funciona. Lo iberoamericano es cultural, es antropológico, es espiritual. Si tenemos bloques, pero esos bloques apuntan solamente a lo comercial, entonces nuestros intereses no se concretan. Y por otro lado, también existe una política exterior que está muy influida por lo ideológico. Eso se ve muy claro porque diferentes países tienden a apoyar iniciativas según la orientación ideológica de las élites de determinado país dentro o fuera de la región, ambas cosas. Y si lo ideológico nos va cegando, si lo ideológico nos va cegando en materia de política exterior, no solamente a la interna, sino en materia de política exterior, bueno, tampoco hay una conciencia cultural común, hay una conciencia ideológica común, que es otra cosa, y lo que terminamos formando son bloques ideológicos, así que bloques ideológicos, bloques economicistas, todo eso va deteriorando las posibilidades de una verdadera unión. Pues muchas gracias. José Fernández, cuando quieras, desde Brasil. No, Mónica, aquí su vecino desde Río de Janeiro, ¿no es? Me quedé muy feliz de escuchar directamente, porque ya hace tiempo que no siempre, ¿no? Tengo acompañado tu trabajo, y en aquellas ocasiones me impresionó mucho su trabajo sobre la formación académica hispanoamericana, ¿no? Que tuviese una igualdad para poder haber esa viabilidad de ciencia entre todos os países, não é? E inclusive Filipe, que naquele congresso de 1900 nos disse que já estava pensando nisso, não é? Realmente para mim, aunque não conozco outros, é um projeto suyo. Eu gostaria que nos dijese
¿Cómo que está ese proyecto? Porque sin duda ninguna, en la formación universitaria está el futuro, tanto intelectual como das elites de un lado y do otro. ¿Cómo que nos podría dar un poco de satisfacción para eso? Bueno, los proyectos unionistas en este momento están en crisis. Es decir, desde hace unos 15 años, hay una dificultad para ver un horizonte y para plantearse un futuro, un proyecto de lo que podría ser la Unión. Por todas estas razones que estamos diciendo, estamos en un momento de crisis entonces. Pero tenemos que construir esa opinión pública que cambie las cosas. Porque de lo contrario, proyectos unionistas que estaban muy claros, que tenían una fundamentación filosófica muy importante, van a quedar de lado. Y que los tenían hasta los años 1990. Aquí en el Río de la Plata, el proyecto Mercosur fue impulsado por un filósofo, Metol Ferré, que buscó la unión no solamente de los países hispanoamericanos, sino con Brasil. En el proyecto de Metol Ferré y de la revista Nexo, que se impulsó a partir de 1960 y que también estaba Helio Jaguaribe, que hace el prólogo de un libro de Marcelo Gullo. Estaba muy claro cómo tenía que funcionar el Mercosur. Estaba muy claro que el Mercosur tenía que ser un proyecto de unión, primero con Argentina y Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, para luego unir América del Sur. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tanto en Argentina y Brasil, que son los países potencia, los que podrían dirigir esta evolución, tenemos una fragilidad. Tenemos en el caso de Argentina rápidos cambios de política exterior y de gobierno muy completamente diferentes, pasar, por ejemplo, de los Kirchner a Milei o de Kirchner a Fernández y a Milei es un cambio de orientación de política interna y de política externa muy grande, o en el caso de Brasil también una fragilidad, porque los principales líderes políticos son Lula y Bolsonaro, y cualquier cambio político que haya va, por lo tanto, a modificar completamente la situación en Brasil. Entonces estamos hablando de dos países potencia, pero que tienen una fragilidad en cuanto a una política exterior continua. Y nosotros necesitaríamos que Brasil y que Argentina se fortalecieran para poder fortalecer a toda la región. Ese es el problema que yo veo. Fortaleciendo a Argentina y Brasil, que además son un milagro, porque Argentina es un país que tiene la superficie de la Unión Europea y sin embargo es una federación, y Brasil es enorme, son 25 o 26 estados, 5 regiones, y sin embargo ha sido capaz de unirse, es decir, ahí está el mérito, pero por otro lado también están sometidos a fuerzas contradictorias que les dan fragilidad en lo interno y fragilidad en lo externo. Y nosotros necesitamos que esos países se consoliden para que entonces puedan llevar a Uruguay, a Paraguay y a Bolivia a una unión rioplatense. Muchas gracias, Mónica. No sé si he No sé contestado si hay su alguna... pregunta. José, te pregunta si ya ha respondido. Yo creía que delante de esa colocación profunda, ¿no es? Maravillosa de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. No sé si algún dado, si ya tiene del movimiento, de esa unión universitaria, que tenga un mismo currículo,
que el estudiante pueda ser como ver dentro de Hispanoamérica en ese sentido, ¿tá? Para mí quedaría esa. Sí, sí, porque tenemos un Mercosur cultural y el Mercosur cultural funciona incluso mejor que el Mercosur económico. Mercosur cultural académico. Entonces sí hay intercambio de profesores, de estudiantes, la posibilidad de estudiar en universidades de Brasil, todo eso sí existe, ese proyecto académico sí existe. Gracias. Por favor. Muchas gracias. Pues sí, desde la sociedad civil estamos empujando, desde Red de Cavite estamos empujando para ese cambio, para esa masa social que reclame a las élites empresariales, políticas, pues un giro hacia la hispanidad, porque las élites no cambian a no ser que vean pues, que hay un mercado, que hay un interés, ya sea en votos, ya sea en mercado. Y entonces nosotros estamos generando desde Red de Cavite lo tenemos muy claro y estamos en ello, estamos en generar esa opinión pública en favor de la hispanidad, de dejarnos de leyendas negras, de construir mirando al futuro y bueno, pues enfocándolo también desde un punto de vista no solamente empresarial, sino también cultural, ¿no? Por supuesto, y geopolítico. Pues, Mónica, muy agradecido con tu intervención. Marcelino, muchas gracias por ayudarnos con esta conferencia. Y ya sabes, Mónica, que esta es tu casa, ya nos vamos coordinando, ya sabes que Quevedo de Cavite está también bueno, pues en Uruguay y en otros países, ya vamos coordinando a poder hacer alguna presentación física allí o en Maldonado, en Canelones, Punta Este, Montevideo, donde pueda surgir la oportunidad y ya nos vamos organizando, porque al fin y al cabo tú y yo nos conocemos ya por lo menos desde hace unos 4 años, casi desde el principio, desde que empezó la asociación, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, bueno, has estado en Hispanidad Cartagena, por ejemplo, que es el mayor evento que organizamos. Y de hecho, la conferencia la podéis buscar en el canal también de conferencias de Cavites, la intervención de Mónica Nicolello en la Hispanidad Cartagena, y esta se podrá ver pues en cuestión de unos días, ¿no? Cuando Alberto pueda editarla. Pues muy agradecido, Mónica, que estés aquí. No sé si quieres, Marcelino y Mónica, cerrar la conferencia. Sí, yo Bueno, quería yo, agregar algo para José, que por ejemplo hay iniciativas que se han ido concretando y que tienen apoyo del Mercosur Cultural, porque el Mercosur Cultural puede apoyar esas iniciativas y también la Organización de Estados Iberoamericanos, que empieza en 1940 como Congreso Interinstitucional Iberoamericano, han ido permitiendo concretar determinados proyectos. Pero también hay iniciativas de personas y, por ejemplo, hay un instituto de posgrados que es IUSUR, que organiza sus posgrados con Uruguay, con Brasil y con Angola. Entonces, efectivamente hay un movimiento de coordinación. Ese tipo de cosas es lo que justamente hay que promover. yo en línea con lo que dice Mónica, quería también hacer un comentario, en este caso relacionada con FUNIMBER, que es la Fundación Iberoamericana que está creando una enorme red de universidades a lo largo de todo el mundo iberófono, es decir, países de lengua española y portuguesa. Al frente de ese planteamiento iberófono está Friciliano Álvaro Durantes Prados. Es una persona, bajo mi punto de vista, fundamental en el futuro de lo que es el mundo de la unificación iberófona, donde entran ya todos los países, tanto de habla española como portuguesa. La primera universidad se hizo en Angola, precisamente. Una característica de estas universidades es que las lenguas que se utilizan son solamente español y portugués. Lo que se busca es la intercomprensión
de las dos lenguas, que se comprende muy bien una a la otra, más los lusófonos, ¿no?, a los hispanohablantes que al revés, por una cuestión fonética, ¿no?, dependiendo también de que se hable con un brasileño o con un portugués, que hay diferencias, pero de lo que se trata es de potenciar precisamente también esa afinidad lingüística para acabar creando un grupo de 900 millones de personas. 900 millones de personas sin incluir el potencial que tiene Filipinas, lo cual nos llevaría ya a más de 1.000 millones de personas, ¿no? Y eso está funcionando de una manera espectacularmente bien y además poco a poco, pero sin parar, ¿no? Y en el África lusófona ya hay un par de universidades. En la América hispanohablante está Colombia, República Dominicana, hay varias más, no recuerdo bien. Y esta iniciativa tiene una importancia capital, porque además se está haciendo de una manera muy profesional, sin hacer ruido, pero sin embargo avanzando continuamente, ¿no? O sea, la sociedad civil consciente se mueve, se mueve. Entonces, a ver si poco a poco generamos un pequeño terremoto para que sacudamos a los que tienen las telarañas y están por encima de nosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Mónica, no sé si quieres decir algo para despedir, el minuto final, un eslogan que quieras que se nos quede marcado a fuego en la mente, o sea, unas últimas palabras. Bueno, marcar algo a fuego en la mente, no sé, pero que les agradezco mucho la posibilidad de haber participado aquí y bueno, que es otro aporte más de tantos a esta unión y sobre todo encuentro de pueblos. Si quieres marcar algo a fuego, es un encuentro de pueblos y de personas que forman algo así como una familia que se tiene mucho afecto. Por supuesto, desde la familia de Héroes de Cavite despedimos la conferencia de hoy. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Marcelino, y hasta el viernes que viene. Un abrazo. Adiós a todos. Gracias. Adiós, un abrazo.